tardes con todos los presentes. El día de hoy continuamos con la segunda jornada de Derecho Penal organizada por el Seminario Trujillano de Derecho Penal, el cual se encuentra bajo la dirección del profesor Carlos Chicara Vázquez. El día de hoy contamos con la presencia de uno de los penalistas más destacados a nivel nacional. Nos estamos refiriendo pues al doctor Dino Carlos Caro Coria, ¿no? Hay que precisar que este seminario trujillano de Derecho Penal viene siendo organizado en coorganización con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo y a su vez bajo el auspicio del Estudio Jurídico Vázquez Boyer y Abogados Asociados. El día de hoy el profesor Caro Coria nos va a exponer el tema sobre la responsabilidad penal de los robots, responsabilidad penal de los agentes de inteligencia artificial. Bien, sin más preámbulos, damos pase al profesor Caro Coria a fin de que exponga su temática. Bienvenido, profesor, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación, especialmente al profesor, amigo y colega Carlos Chicara Vázquez, también a la Universidad de Trujillo y al Estudio Vázquez Boyer. Para mí es un honor estar de frente a ustedes para compartir algunas ideas sobre este tema tan novedoso que es el de derecho penal de la inteligencia artificial, o como yo lo denomino, el derecho penal de los robots, ¿no? Voy a compartir una pantalla. Listo. Vamos a agrandarla. Bien. Vamos al punto central, ¿no? La cuarta revolución industrial trae consigo una serie de tecnologías aplicables ahora, curiosamente, al derecho, ¿no? Ya no es solamente su aplicación a la industria médica o a la industria militar, sino al derecho. Pues la transformación digital o la legal tech versus la ciberseguridad vienen en oposición permanente a través del uso de tecnologías como el blockchain, el cloud, el nebula, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, o lo que algunos consideran algo mucho más avanzado, que son los sistemas cognitivos, ¿no? Y me remito para ello a todas las informaciones dadas por la IBM a raíz del funcionamiento de un agente de inteligencia artificial que se llama Watson, ¿no? Sobre eso seguramente hablaremos más adelante. Estas nuevas tecnologías, no hay tiempo para explicar cada una de ellas, han revolucionado el mundo del derecho. Son tecnologías disruptivas que nacen a partir de los años 2000, pero que en buena cuenta se han ido aplicando a otras ramas de la actividad humana, especialmente la medicina y la industria militar, como he adelantado, pero que en los últimos años se viene volcando sobre el derecho, ¿no? Trayendo consigo una serie de problemas legales en torno, digamos, a los límites de la regulación frente a la inteligencia artificial. Algunos incluso, de forma, a mi entender, algo irresponsable, han predicho la muerte de la abogacía, ¿no? Dice que la abogacía va a desaparecer tal y como la conocemos entre el año 2025 y 2030. Y esto para mí es algo un poco risible, me hace acordar cuando en los años 90 se hablaba de la desaparición del derecho penal, ¿no? Algunos decían, se va a abolir el derecho penal, no van a haber cárceles, nos vamos a quedar sin trabajo los penalistas a partir del año 2000. Y como ustedes podrán imaginar y saber, nada de eso ha pasado. El derecho penal sigue existiendo, sigue vivo y coleando. Y yo creo que lo mismo va a pasar con los abogados. Los abogados van a seguir existiendo en el 2030, en el 2050. Lo que va a pasar es que nos tenemos que transformar. Estas tecnologías disruptivas que van acelerándose producto del desarrollo tecnológico, son tecnologías que vienen transformando digitalmente la abogacía. Entonces, de lo que se trata, como yo siempre digo, no es de saber programación, no es de saber ingeniería, sino de saber conocer y usar y elegir bien la tecnología que se utiliza o a la cual se recurre. En la Legal Tech, ¿no? La Legal Tech implica la aplicación de la tecnología al derecho, ¿no? Y conforme, digamos, al Tech Index of Code, los Codex Center for Legal Information de la Universidad de Stanford, la Legal Tech tiene 7 manifestaciones, ¿no? O hay 7 tipos de aplicaciones o empresas de Legal Tech. Por un lado están los productos de asesoramiento legal automatizado para los ciudadanos, la Automatic Legal Advice Products. Por otro lado, los marketplaces o plataformas de encuentro entre clientes y abogados, tipo un Uber de los abogados. Por otro lado, las empresas de externalización del trabajo jurídico para los despachos y departamentos jurídicos, es decir, los Legal Process Outsourcing. En cuarto término, la automatización documental. En quinto lugar, las herramientas de e-discovery y revisión de documentos. Sexto lugar, el análisis predictivo de casos, ¿no? Y como verán acá lo he puesto en naranja porque esto es lo más problemático y a lo que va abocado mi tema, ¿no?
Y en séptimo lugar, las plataformas de e-learning o aprendizaje, ¿no? Que son las que se vienen utilizando ahora muchísimo a propósito de la pandemia, ¿no? El análisis predictivo de casos, ¿no? Si alguien quiere tener una idea de cómo funciona esto, puede googlear o puede ver en una página web cómo es jurimetría. Jurimetría es un sistema de justicia predictiva que viene utilizando, difundiendo y vendiendo la empresa Wolters Kluwer. O si algunos quieren verlo en inglés, pueden buscar el programa Rose Intelligence. Rose Intelligence es justicia predictiva que se vende también en Internet, en este caso con información de la jurisprudencia norteamericana y que en buena cuenta trae consigo el análisis predictivo de los casos. Tú puedes ingresar en el sistema información sobre el caso que tú tienes, un fraude, por ejemplo, pones el lugar de ubicación donde viven las partes, el monto defraudado, el tipo de fraude, ¿no? Fraude de seguro, fraude de automóvil, fraude inmobiliario, fraude bancario, y de acuerdo a la información que ha sido procesada por el sistema, eso requiere el procesamiento. Tal vez cuando digo miles puede ser muy modesto, pero en teoría para el Machine Learning se requieren millones de documentos. La mayor cantidad de documentos posibles tienen que haberse procesado, es decir, Big Data, con la finalidad de que el sistema, el algoritmo, pueda predecir en el caso concreto cuál es el resultado que podría arribar tu caso. Ojo, acá no estamos hablando de los jueces robot, no estamos hablando del juzgamiento de un caso a través de la inteligencia artificial, estamos hablando de una herramienta que permite predecir cómo se puede aplicar en el caso concreto la ley conforme a esa gran base de datos, esa Big Data en términos de jurisprudencia. ¿Qué es la inteligencia artificial, no? La inteligencia artificial como concepto fue inventado por John McCarthy en una convención científica en el año 1956. Hoy en día el concepto ha evolucionado, ¿no? Según la Preparing for the Future of Artificial Intelligence de octubre del 2016 del Executive Office of the President National Science of Technology Council Committee on Technology de la Casa Blanca, el Comité de Tecnología y Ciencia de la Casa Blanca, hay 4 tipos de inteligencia artificial, ¿no? Por un lado tenemos los sistemas que piensan como humanos, por ejemplo, las arquitecturas cognitivas y redes neuronales. En segundo lugar, los sistemas que actúan como los seres humanos, por ejemplo, pueden pasar el test de Turing a través del procedimiento de lenguaje natural, hablan como personas, tienen una representación del conocimiento, razonamiento automatizado y aprendizaje. En tercer término, los sistemas que piensan de manera racional, por ejemplo, los solucionadores lógicos de inferencia y optimización. Y en cuarto lugar, lo que yo llamo la creación de Adán, ¿no? Para tratar de hacer una metáfora, ¿no? La metáfora es el de la Capilla Sixtina, ¿no? Si nosotros recordamos, en la Capilla Sixtina, en la cúpula, tenemos ahí la pintura de Miguel Ángel del año 1511 que se llama La creación de Adán, ¿no? Y vemos nosotros hacia el lado izquierdo de la presentación cómo Dios le da vida al ser humano, ¿no? Dios crea a Adán, ¿no? Y si vemos el cuadro de la derecha, vemos un dedo humano dándole vida a un dedo cyborg, ¿no? Es decir, a un ser humano robot, a un robot, a un agente de inteligencia artificial, ¿no? Claro, entonces es la evolución, ¿no? Si creemos en la religión, metafóricamente por lo menos, vemos cómo Dios le da vida al hombre, vemos cómo el hombre le da vida a la máquina, ¿no? ¿Por qué menciono esto, no? Porque el cuarto nivel de inteligencia artificial tiene que ver con aquellos sistemas que actúan racionalmente, es decir, agentes de software inteligentes y robots incorporados que logran objetivos a través de la percepción, planificación, razonamiento, aprendizaje, comunicación, toma de decisiones y actuación. Para decirlo de otra manera, es el nivel más avanzado de la inteligencia artificial. Estos agentes de inteligencia artificial profunda, lo que algunos denominan la singularidad, implica un estado de evolución del diseño inteligente donde el propio diseño se reconoce a sí mismo, ¿no? El propio diseño se reconoce a sí mismo, el ente cobra, vamos a decirlo así, y esto conecta con el problema de toda esta conferencia que tiene que ver con la culpabilidad, conecta con lo que podríamos denominar una suerte de autoconciencia tecnológica, ¿no? Hay una representación de sí mismo, el algoritmo crea respuestas autónomas e imprevisibles frente a terceros, incluyendo el propio fabricante o el programador. Y esta es la parte central, ¿no? El algoritmo, el agente de inteligencia artificial crea respuestas autónomas e imprevisibles.
Autónomas e imprevisibles significa que lo que hace la máquina está más allá de lo previsto por el programador. El programador lo ha programado para darle libertad. El mejor ejemplo, para no ir muy lejos, es el ejemplo de los smart cars, los carros autónomos, los carros que pueden conducirse a sí mismos a través de uso de algoritmos, donde van a tomar decisiones propias sobre las rutas que van a adoptar, sobre la forma y la velocidad que van a tomar. Son decisiones que podríamos calificarlas de autónomas e imprevisibles, ¿no? Son decisiones que no están programadas. El algoritmo está programado para tomar decisiones y ejecutarlas. Y en esa medida podemos hablar de un nivel fuerte de inteligencia artificial. Ahora bien, si esto nosotros lo comparamos, la inteligencia artificial, con los sistemas cognitivos, y me voy a remitir a la información que produce la IBM es muy clara, ¿no?, en sostener que una inteligencia artificial profunda o avanzada tiene un estadio posterior, ¿no?, que es el de los sistemas cognitivos, ¿no? Acá nosotros tenemos la información de cómo ha sido la evolución de la computación cognitiva y la supercomputación, ¿no? En los años 50, sistemas tabuladores que ordenaban y contaban data estructurada, lo que usaban los bancos. En segundo lugar, en los 80, sistemas calculadores que codificaban y procesaban esa data estructurada, nuevamente los bancos. En tercer lugar, los sistemas centrados en datos en los años 2000, estructurados o no. Y en cuarto término, de los 2010 para adelante, es decir, hace 10 años apenas, sistemas cognitivos que aprenden y razonan en base al dato, ¿no? El dato, por decirlo de alguna manera, es el nuevo recurso natural, ¿no? El dato es el nuevo recurso natural, el nuevo petróleo, el nuevo mineral, el nuevo salitre, el nuevo guano, para decirlo así. Entonces, a través del dato se aprende y se razona, ¿no? Los fundamentos son la cognitividad y el universo de datos, la Big Data, ¿no? Hay en consecuencia algo que se denomina hoy en día la ciencia de datos y los sistemas cognitivos, que es una nueva profesión, ¿no? Y la profesión que básicamente está liderada por ingenieros, que es la ciencia de datos, ¿no? Lo que hacen es procesar datos para una empresa, para una corporación, y a partir de ello generan respuestas inteligentes, ¿no?, a través del uso del machine learning. Entonces, estos sistemas de computación cognitiva, ¿qué significan, no? Por un lado, emulan el proceso de la inteligencia cognitiva del ser humano, ¿no? Es decir, es una reproducción de la inteligencia cognitiva del ser humano. Observan, interpretan, evalúan y deciden, ¿no? El sistema es capaz de aprender mediante el uso de redes neuronales. El sistema entiende el lenguaje natural. Hay muchas pruebas que pueden ver ustedes en internet donde se usa computadoras para hacer llamadas telefónicas, para hacer, por ejemplo, la reserva de un restaurante o la reserva de un vuelo, y quien está hablando pareciera ser uno de nosotros, ¿no?, pero en verdad es un agente de inteligencia artificial. Entienden el lenguaje natural. En cuarto término, generan y evalúan varias hipótesis basadas en evidencias que emanan de datos, ¿no? Es decir, evalúan diferentes opciones, diferentes alternativas para tomar una decisión. Se adaptan y aprenden de la interacción con los usuarios, humanos o no, y esto implica una suerte de democratización porque hay una generalización de acceso a la información a través del procesamiento de datos. Acá pongo yo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que pueden ver ustedes en YouTube. Watson y Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan se comunica con Watson, ¿no? Watson es un agente de inteligencia artificial de la IBM, que la IBM no le llama inteligencia artificial, sino sistema cognitivo, y donde Watson le dice a Bob Dylan: yo puedo leer 800 millones de páginas por segundo, ¿no? Mi análisis muestra que la mayoría de temas de sus canciones, las de Bob Dylan, son el tiempo que pasa y el amor que se desvanece, ¿no? Yo nunca he conocido el amor, dice la máquina. Claro, este video que dura 30 segundos lo pueden ver ustedes en internet, buscándolo como Watson y Bob Dylan. Es un video hecho por la IBM para expresar lo que estoy tratando de decir, ¿no? Es un sistema inteligente. Este sistema es un sistema que tiene macroprocesadores, es macrocomputación, y tiene la capacidad, en el ejemplo, de poder verificar 800 millones de páginas por segundo, algo que el ser humano jamás va a poder hacer, ¿no? Y a partir de ese análisis, concluye no cuál es la letra de las canciones, no qué dice la letra de las canciones, o cuántos usuarios la reproducen, sino concluye
que la letra de sus canciones generalmente hablan del tiempo que pasa y el amor que se desvanece, lo cual ya implica una respuesta inteligente. No es un dato recogido de las canciones, es un dato procesado, es un dato analizado y que a Watson le lleva a una conclusión, ¿no? Tus canciones hablan del tiempo que pasa y el amor que se desvanece. Y al final le dice, yo nunca he conocido el amor, como una forma de decir, no puedo entender o procesar qué significa exactamente esto. Claro, es un ejemplo publicitario de la IBM. Como sabrán o podrán conocer, Watson hoy en día tiene aplicaciones principalmente médicas, es una suerte de consultor médico, no es un médico, pero forma parte de la junta médica. Watson, la IBM, hace un tiempo compró una empresa que tenía procesados 250 millones de fotografías o imágenes, ¿no? Imágenes de tipos de cáncer que el sistema puede procesar rápidamente para arrojar respuestas inteligentes en una discusión médica en torno al tratamiento de este tipo de enfermedad. Perdonen, antes que se reproduzca. Vamos a la parte legal, ¿no? Vamos a la parte legal, ¿no? En la parte, digamos, estrictamente jurídica, tenemos lo siguiente, ¿no? El derecho, ¿no? Hay varias cuestiones acá. Si ustedes ven a la derecha, van a darse con un libro bastante interesante de Sabine Gless y Kurt Sellman, que son los coordinadores, directores, que se llama Intelligentia Agenten und das Recht, ¿no? Que es un libro en alemán de la serie Robotik und Recht, donde una de las preguntas claves es si los agentes de inteligencia artificial son personas, ¿no? Si son personas, y alguien se escandalizará y dirá, ¿cómo pueden ser personas? Si las personas son de carne y hueso, ¿no? Bueno, las personas jurídicas no tienen carne y hueso y son personas, ¿no? Para la ley. Una ficción, una realidad, esa es otra discusión, pero hoy en día, desde el punto de vista del estatus jurídico, las personas jurídicas son personas sin carne y sin hueso. Consecuentemente, los agentes de inteligencia artificial podrían, desde esa perspectiva, digamos, desde esa base jurídica, ser reconocidos en algún momento como personas, ¿no? De hecho, y lo veremos dentro de un momento, hay proyectos orientados a reconocerle a los agentes de inteligencia artificial algo que se denomina la personería jurídica electrónica, ¿no? No digital, porque personería digital tenemos todos nosotros, de que tienes tu nombre en Facebook o de que tienes tu nombre en la SUNAT o en la RENIEC, ya tienes una personería digital, ¿no? Tienes una reputación digital, tienes un mundo digital que te pertenece. Distinto es una personería jurídica electrónica, es decir, que es puramente electrónica, no tiene, digamos, una corporeidad física, ¿no? No tiene una corporeidad física como una cosa, no tiene una corporeidad física como lo puede ser un ser humano, ¿no? Primera pregunta, entonces, ¿son personas los agentes de inteligencia artificial, como el símil de las personas jurídicas? Segundo, lo que ya he mencionado, ¿tienen una personalidad digital o electrónica? Tercero, ¿tienen una personalidad limitada? Es decir, se le puede reconocer como la persona jurídica solo algunos derechos, pero no todos. ¿Tienen deberes solamente las personas jurídicas y los agentes de inteligencia artificial? Podemos hablar de la esclavitud robótica, por ejemplo, porque no se respetan los derechos laborales de un agente de inteligencia artificial que funciona los 365 días del año, 366 6 bisiesto y las 24 horas del día. ¿Puede hablarse de eso? ¿Hay derechos de los robots? ¿Tienen derechos? ¿Tienen facultades? Alguien podrá decir, bueno, no tienen derecho a la vida. Alguien podrá decir, bueno, no tienen derecho al descanso porque no siente cansancio. Pero alguien podría decir, ¿y tienen derecho al patrimonio? Un agente de inteligencia artificial podría estar vinculado a un patrimonio. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, a propósito de los proyectos de los Smart Cars, se han aprobado normas para que cuando estos carros ya estén andando por las calles de Londres, estén aliados a un seguro obligatorio, algo así como el SOAT, ¿no? El SOAT de los agentes de inteligencia artificial, de los Smart Cars, ¿no? ¿Qué va a suceder ahí? Que si se produce un accidente, hay alguien que responde. Es decir, el agente de inteligencia artificial responde civilmente a través de su seguro. Y para que tenga responsabilidad civil significa que tiene un patrimonio. No es otra cosa. Ahora, ¿qué dice la resolución del Parlamento Europeo, ¿no? El 16 de febrero del 2017? ¿No?
con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre Robótica. Me estoy refiriendo a la resolución P8TA 2017-0051 del 16 de febrero del 2017, ¿no? En la sección de principios generales relativos al desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial para uso civil, dice lo siguiente, ¿no? Propone o pide a la Comisión Europea crear a largo plazo una personería jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar daños. Personas electrónicas responsables de reparar daños, es decir, se está postulando la responsabilidad civil de los agentes de inteligencia artificial. Daños que puedan causar y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas, inteligentes e interactúen con terceros de forma independiente. De forma independiente se entiende al creador. A ver, ¿es la protección de datos una guerra perdida? Esta es una gran discusión hoy en día porque no hay inteligencia artificial sin Big Data, ¿no? Estamos tarde. ¿Qué pasa con los abogados y los jueces robots, no? Con la Big Data y datos del caso concreto, la inteligencia artificial puede dar respuestas, sugerencias o resolver. No hay mucho tiempo para hablar de esto, pero sí les puedo adelantar que en China y en Estonia existen proyectos de los jueces robots para casos simples, casos sencillos, ¿no? Una cobranza de un cheque, cobranza de un alquiler, reclamación de derechos laborales, donde en teoría se va a poder, todavía no es algo que se está aplicando, el proyecto está en marcha, en teoría se va a poder cargar en un sistema toda la información de la demanda, correr traslado al demandante, el demandante responderá también electrónicamente y el agente de inteligencia artificial toma una decisión, ¿no? Siempre en estos proyectos está previsto una impugnación ante un juez de carne y hueso, ¿no? Por los fallos que puedan haber en el uso de los algoritmos. Los algoritmos pueden tener fallos, los algoritmos no tienen ética, los algoritmos no tienen una ética programable. Sexto tema, ¿no? La clave del éxito, desde mi punto de vista, es la unión entre personas y máquinas, ¿no? A la hora de llevar a cabo los procesos de trabajo. Cada uno posee características intrínsecas que unidas sirven para optimizar el progreso global. ¿Y quién está encargado de eso? La LegalTech, ¿no? El Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT, la Universidad de Boston, ¿no? Fundada en 1861, la más importante del mundo, la número 1 en todos los rankings. Yo siempre he dicho que en el MIT no enamoras con palabras, sino con ecuaciones. ¿Por qué? Porque ahí todo es muy matemático, ¿no? Y en un sistema comparativo que ha hecho el MIT entre humano y máquina, acá surgen las diferencias, ¿no? El humano tiene empatía, la máquina no, la máquina tiene memoria, ¿no? El humano tiene liderazgo, la máquina tiene predicción. El humano tiene intuición, la máquina solo procesamiento. El humano tiene la característica de la invención, la máquina la reprogramación, ¿no? El humano tiene juicio de valor, la máquina es resistente, ¿no? Claro, entonces hay habilidades en un lado y en otro, ¿no? No se trata de sustituir a los humanos por la máquina, ni a la máquina por los humanos. Hay muchas tareas mecánicas, ¿no? Procesamiento de documentos, por ejemplo. Procesamiento de documentos, ¿no? En un file de 1000 documentos, cómo buscar un nombre, cómo buscar una referencia, ¿no? La máquina lo puede hacer más rápido a través de los sistemas de OPR, lectura de documentos, digitalización de documentos, una habilidad que para el abogado puede ser absolutamente útil. Riesgos y perspectivas, ¿no? La ética es programable, debe haber un compliance para el fabricante, el programador y el operador. Hay una tendencia a seguir a la máquina, ¿no? Hay una cosa que en neurociencia se llama la neurona Jennifer Aniston, ¿no? No hay mucho tiempo para hablar de eso, pero la pueden buscar en internet, ¿no? ¿Qué pasa cuando la Big Data es incompleta, ¿no? Porque se ha recortado la data por dólar por culpa, ¿no? La ética del agente de inteligencia artificial en contextos imprevisibles no es programable, ¿no? Es una ecuación, el aprendizaje ético de la máquina es una ecuación. Y es producto de los propios algoritmos, la misma ingeniería que permite aprender a cualquier disciplina de inteligencia artificial, ¿no? La ética limitada al aprendizaje mediante el procesamiento de la Big Data y la que emana de situaciones, vivencias o experiencia del propio agente de inteligencia artificial, es decir, bajo el método de ensayo-error, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la ética no es programable y lo que puede tomar como ética, si acaso la máquina podría procesarlo como ética, son vivencias, son experiencias, ¿no?
a raíz de la observación del comportamiento humano y las propias experiencias que la máquina pueda tener, ¿no? Por otro lado, ¿no? La bondad, ¿no? La compasión, la justicia tampoco son programables, ¿no? Aunque puedan procesarse miles o incluso millones de soluciones calificadas como justas o buenas por un operador y programarse la imitación de esas soluciones para situaciones semejantes, todo lo bueno y lo malo no puede introducirse en una base de datos, ¿no? Conclusión, los abogados tenemos un futuro, ¿no? No vamos a desaparecer, tenemos que transformarnos, ¿no? El clic final, la decisión final, como en el Waze, que te dice por dónde ir, pero al final tú sabes por dónde conduces, el clic final, el crowdsourcing, como el Waze, o la realidad aumentada, es del humano. La decisión final es del humano. Entonces, la máquina al servicio del humano y no lo contrario. Ahora, vamos al derecho penal para entrar ya a la parte final, ¿no? Acá me remito a los trabajos del profesor Ricardo Posada Maya, jurista muy importante, lo más importante de Colombia, en la Universidad de los Andes, donde hay que tener como punto de partida la clasificación de los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Los agentes tecnológicos de nivel 1, es decir, sistemas que han sido programados con la finalidad de poder, vamos a retroceder, sistemas de inteligencia artificial, es decir, sistemas programados, agentes tecnológicos de nivel 1, la responsabilidad penal por su uso sería imputable por comisión a los seres humanos que los utilizan, o quienes los crean o distribuyen por defectos en el mercado. Es decir, estamos hablando de la inteligencia artificial del nivel más básico, ¿no? En un nivel 2 están los robots no autónomos, cuya programación implica realizar actividades mecánicas simples, ¿no? Una podadora, por ejemplo. La falta de autonomía conlleva la responsabilidad directa de los seres humanos, bien bajo la teoría de la responsabilidad por el producto para fabricantes, distribuidores, etcétera, o la responsabilidad directa del usuario, propietario, por instrumentalizar inadecuadamente la cosa o la tecnología para cometer un delito, ¿no? Entonces, en el nivel 1 y en el nivel 2 seguimos hablando de responsabilidad de los seres humanos, ¿no? Si vamos a los agentes de nivel 3, robots o androides, estos tienen capacidad autónoma, pero dependen de la programación previa para realizar actividades semi-inteligentes y semi-humanas, ¿no? Entonces acá la responsabilidad jurídica nuevamente recae sobre los propietarios, el fabricante, el distribuidor, ¿no? Que pueden tener responsabilidad tanto por acción o por omisión de control, o por la falta de un mantenimiento preventivo, ¿no? Si hablamos de agentes tecnológicos de nivel 4, la cosa puede tener sus matices, ¿no? Son aparatos tecnológicos con inteligencia artificial, con capacidad de realizar procesos voluntarios de determinación, selección y corrección de decisiones y acciones autónomas según su entorno, ¿no? Sus decisiones únicas no dependen, esta es la clave, no dependen totalmente del software inicial, sino de su propio proceso o su experiencia, ¿no? Es lo que hemos llamado hace un rato inteligencia artificial hard o inteligencia artificial dura, ¿no? Bueno, entonces, para este tipo de situaciones podemos enfrentarnos a diferentes modelos, ¿no?, de responsabilidad penal. Una primera opción es el modelo de imputación por el delito a los seres humanos que instrumentalizan las entidades tecnológicas, ¿no? Es decir, regulación de la conducta humana mediante la tecnología. Sancionar penalmente, claro, a los fabricantes, desarrolladores, operadores, propietarios y usuarios, ¿no? En este tipo de casos, el modelo no tendría aplicación cuando la inteligencia artificial toma la decisión de cometer por acción o omisión una infracción legal intencional, digámoslo así, ¿no?, con base en la experiencia o el conocimiento acumulado durante su gestión tecnológica o con fundamento en cálculos o probabilidades, ¿no? Segundo, ¿no?, tampoco aplicaría si la inteligencia artificial no ha sido programada para realizar las infracciones instruidas. Y tercero, el agente tecnológico no actúa autónomamente, ¿no? No rige en ese caso este modelo. Segundo modelo, imputación por responsabilidad directa, ¿no?, que es el modelo de regulación de la tecnología que acepta la responsabilidad jurídica de las entidades, ¿no?, sanciones diferenciales, ¿no? Es decir, acá se trata de responsabilizar directamente al agente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque acá podríamos decir que prevalece la capacidad del agente de inteligencia artificial frente a su instrumentalización. Ya no es una cosa que se usa por un tercero, por un ser humano, ¿no?, sino que es una cosa que toma decisiones autónomas e inteligentes, ¿no?, siempre que haya sido programada para ello, pues no actuaría bajo criterios de previsibilidad, control y dominio tecnológico para evitar
o minimizar esos riesgos o resultados criminales de la actuación del agente avanzado. Más difícil, desde luego, resulta explicar la posible responsabilidad de la inteligencia artificial por omisión o comisión por omisión, que es un gran plano también dado para la investigación. En tercer lugar, tienes los modelos de imputación por la gestión tecnológica, ¿no? Acá se trata de modelos de regulación de la conducta humana mediante la tecnología. Se atribuye la responsabilidad penal al fabricante, al desarrollador, al operador, al propietario y al usuario, bien sea por no haber previsto y evitado un daño, por inadecuado diseño, producción, programación, supervisión, monitoreo o actualización funcional del software o de los códigos de la entidad, ¿no? En estos casos hay que verificar la creación de los códigos y el lenguaje técnico utilizado por parte de los programadores. Es decir, acá entramos a todo el mundo de lo que es la pericia tecnológica, ¿no? No es fácil traducir las exigencias y prácticas jurídicas, ¿no?, humanas e interpretables a un lenguaje que la inteligencia artificial pueda seguir sin equivocaciones, ¿no? Límites adicionales a estos modelos, ¿no? Ya vamos terminando, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial? Son sistemas cognitivos y técnicos de los programadores humanos del software de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no va a ir más allá de lo que ha sido la propia creación humana, ¿no? Obedece, digamos, a todo lo que ha sido programado desde el punto de vista cognitivo y técnico, ¿no? Hay limitaciones propias de la inteligencia artificial, no se puede salir del universo de datos. Hay lo que se denomina la cadencia tecnológica, ello demanda la existencia de plataformas permanentes de actualización del software operativo y aplicativo de las entidades avanzadas. En segundo lugar, depende también de la clase de función que le corresponde a los agentes, es decir, si son productos o prestan servicios, ¿no? En tercer lugar, la clase de infracción legal, ¿no? Y ahora sí, terminando, principios fundamentales a tomar en cuenta, ¿no?, en todo lo que puede ser el tratamiento de un derecho penal aplicado a la inteligencia artificial, ¿no? Primero, la necesidad de homogeneizar conceptos y normas robóticas abiertas. En segundo lugar, registros únicos de agentes tecnológicos, matrícula individual, trazabilidad, acceso al código fuente y detalles de su construcción y programación, cosa que va a ser muy difícil por el tema del secreto industrial. En tercer lugar, el control, precaución, seguridad y complementariedad, o como ha dicho también el Parlamento Europeo, la infraestructura suficiente y neutralidad de la red, una regulación con base en el compliance ético y tecnológico, ajustable a la evolución humana, la llamada roboética, y por último, los principios de previsibilidad y direccionalidad, ¿no? Claves, digamos, para el funcionamiento de estas tecnologías. Con ello, no he tratado de dar una respuesta asertiva en el sentido de positiva o negativa sobre la posibilidad de utilizar el derecho penal frente a los agentes de inteligencia artificial, sino principalmente plantear problemas, ¿no? Plantear problemas. Lo que está claro que se viene es la responsabilidad civil de los agentes de inteligencia artificial. Con algunos pasos más, como en el caso de las personas jurídicas, puede ser de que en algún momento, como se está discutiendo ya, se piense en regulaciones penales frente a los agentes de inteligencia artificial, con este universo de casos y modelos que he tratado de exponer muy sucintamente. De mi parte, muchas gracias nuevamente a los organizadores, al profesor Chicara, y si hubiera alguna pregunta, quedo atento de inmediato para poder absolverla. Gracias. Bien, agradecemos la participación del profesor Caro Coria y asimismo vamos a trasladar una pregunta de parte de Luz Namón, miembro del Seminario Trujillano de Derecho Penal. Dice, doctor Caro, buenas tardes. ¿Qué sanciones se les aplicaría a los agentes de inteligencia artificial? Bien, este es un tema que ya se viene discutiendo y acá hay un símil con lo que es la persona jurídica. Yo creo que de hecho lo más cercano a un posible derecho penal de los robots, lo más cercano es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Todo el mundo hablaba hace unos años de cómo podemos responsabilizar una cosa, ¿no? De hecho, si nosotros leemos los trabajos del profesor Luis Gracia Martín siempre dice, responsabilizar a la persona jurídica es como responsabilizar una cosa, un animal, ¿no? Bueno, ya hemos evolucionado hacia la responsabilidad penal de la persona jurídica y esa es una realidad, digamos, legislativa que se viene expandiendo en los últimos años, ¿no? En ese sentido, en la medida que ya se viene discutiendo modelo de responsabilidad civil,
es que se parte primero del reconocimiento de una personería jurídica electrónica. Es decir, hay un derecho que se asigna a la agente de inteligencia artificial, que es reconocerle una personería jurídica electrónica. En segundo lugar, un patrimonio. Un patrimonio porque la cosa existe, la persona electrónica existe, en la medida que tenga herramientas, instrumentos físicos a través del cual pueda, digamos, desplegarse, ¿no? Por ejemplo, el tema del seguro de accidentes, ¿no? En la medida que exista una existencia, que hay una existencia y hay un patrimonio, pueden surgir las sanciones, ¿no? Las sanciones pueden ir desde multas, restricciones de operatividad en el mercado, hasta lo que en materia penal se denomina la disolución de la persona jurídica, que casi sería la eliminación del software, ¿no? La eliminación del agente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estamos hablando de sanciones pecuniarias, sanciones restrictivas de sus libertades en el mercado o de su operación, digamos, dentro de la sociedad, hasta lo que podría significar la pena de muerte, digámoslo así, con la eliminación del software. Bien, doctor, tenemos otra pregunta por parte de Manuel Torres. Dice, primero, si se adquiere agente de inteligencia artificial a fin de desempeñar funciones en labor judicial, ¿esto obedece como adquisición y producto o como prestador de servicios? Segundo, los criterios para establecerlos estaría ligado al costo o inversión para la adquisición. No entendí la pregunta, si la puede repetir, por favor. Bien, dice, si se adquiere agentes de inteligencia artificial a fin de desempeñar funciones en labor judicial, ¿esto obedecería como una adquisición y producto o como un prestador de servicios? Segundo, los criterios para establecerlos estarían ligados al costo o a la inversión para su adquisición. A ver, no es tan simple como comprar un carro, comprar un libro, comprar una computadora. Esto no funciona así, ¿no? Este es un sistema que se tiene que crear. De hecho, el año pasado, en una sesión, digamos, dada en Washington, ¿no? El juez Tábara, el juez supremo Tábara, dijo que acá en el Perú se está pensando en proyectar, ¿no? Proyectar un sistema inteligente para el juzgamiento de casos simples, ¿no? Es decir, el proyecto de los jueces robot, ¿no? No es tan simple como ir a comprar unas computadoras, no. Acá el reto es la data, ¿no? El procesamiento de la data. Tienes que organizar la jurisprudencia, subirla al programa, que el programa tenga la capacidad de leerla. No se trata simplemente de decir, no se trata de decir simplemente escaneo documentos y los subo en el sistema lo procesa. No es así, ¿no? Si nosotros leemos y vemos cómo funciona jurimetría o Ross Intelligence, se trata de información subida al sistema, pero con la eliminación de lo que se puede denominar el ruido. En una resolución judicial hay mucha información inútil para el procesamiento de datos, ¿no? Se trata de tomar los datos relevantes. Por lo tanto, hay un trabajo manual para convertir la información no estructurada en información estructurada, para que el sistema pueda, digamos, analizar y llegar y arribar a conclusiones, ¿no? Ese es un proyecto de mediano plazo, por lo menos. Un proyecto que no demoraría menos de 5 años para que pueda funcionar. Y digo 5 años a toda máquina, ¿no? A todo dar, ¿no? Es un proyecto de inversión pública, sin duda. Bien, doctor. La última pregunta es por parte de Daniel Chun Esquivel y dice, desde la teoría del delito, ¿cómo podríamos determinar la culpabilidad de los agentes de inteligencia artificial? A ver, yo creo que acá estamos encerrados en el mismo tema que la responsabilidad penal de la persona jurídica. Evidentemente, no podemos hablar de una culpabilidad en sentido subjetivo, en sentido psicológico, en sentido psiquiátrico. Tenemos que hablar de una culpabilidad en sentido jurídico, ¿no? Es decir, desde una perspectiva normativa, la imputación de la culpabilidad tiene como punto de partida para las personas jurídicas la capacidad de actuar conforme a derecho, ¿no? Y esa capacidad, en el caso nuestro, en el caso de lo que estamos hablando, sería una capacidad en sentido tecnológico. Cuando hablamos de las personas jurídicas, hablamos de capacidad corporativa, ¿no? La persona jurídica tendrá capacidad en la medida que tenga una cultura corporativa, tenga suficiente, digamos, diferenciación frente a los humanos que la conforman. En el caso de la agente de inteligencia artificial,
la culpabilidad vendría dada por lo que ya hemos mencionado, vendría dada por su capacidad tecnológica de tomar decisiones autónomas, inteligentes e imprevisibles, ¿no? ¿Cómo definir eso? Mientras que en el caso de los seres humanos, esto requeriría una pericia médica, una pericia psicológica para ver si una persona tiene la capacidad de poder tomar decisiones por sí misma, tiene autoconciencia. En el caso de la tecnología, esto implica un examen tecnológico, un examen científico, un examen de ingeniería. Bien, agradecemos infinitamente la participación del profesor Caro Coria, a nombre del Seminario Trujillano de Derecho Penal, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo y asimismo a nombre del Estudio Jurídico Vázquez Boyer y Abogados Asociados. Ha sido muy interesante su disertación relacionada pues a estos nuevos paradigmas que tiene el derecho penal, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a los organizadores. Un abrazo, éxito. Chao.